que sientes, lo que piensas. Hablamos claro, sin censura ni promesas. Como lo anuncié, Andrea Garibaldi ya nos acompaña el día de hoy. Ella es psicóloga y vamos a hablar sobre pensamientos intrusivos. Andrea, ¿cómo estás ahora en esta cabina? Hola, Elsa, ¿qué tal? Encantada. ¿Qué son estos pensamientos intrusivos? Bueno, pensamientos intrusivos son aquellos pensamientos que de repente llegan, parece que surgen de la nada e interrumpen cualquier otra cosa que la persona está haciendo porque son súbitos, son inesperados y sobre todo asustan mucho a la persona que lo tiene. Uh-huh. Pero, ¿de qué forma son? Porque yo antes de empezar la entrevista, yo te decía, pero ya me dijiste que no, pero ya les cuento a ustedes que no escucharon esa conversación previa con Andrea. Una época yo viajé de forma frecuente con mis hijas, sola, sin mi esposo. Y la verdad es que me daba temor, más no por la pandemia que estábamos en ese momento, porque iba con todas las precauciones del caso, sino que yo decía, Dios mío, ¿y si pasa algún accidente? ¿A quién agarro primero? ¿A la mayor o a la menor? La mascarilla esa que caen del techo, ¿a quién se la pongo primero? O sea, eran unas cosas que yo después dije, a ver, cálmate, no va a pasar nada, no puedo llamar a lo negativo, pero me venían a la cabeza. Claro, ese definitivamente es un pensamiento intrusivo, pero es un pensamiento de carácter ansioso, de preocupación. Y si esto ocurre, si esto pasa, y está relacionado pues a esa situación que estás viviendo en ese momento, ¿verdad? Pero el pensamiento intrusivo que a la gente le molesta realmente mucho es aquel que llega de forma inesperada, o sea, no se lo imaginan, no lo ven venir, digo yo. Uh-huh. Vamos a suponer que está una mamá cargando a su bebé muy bien y de repente viene ese pensamiento de ¿y qué pasa si lo suelto? No qué pasa si se me cae, sino que qué pasa si lo suelto, qué pasa si lo suelto. Entonces la persona se asusta, dice, ¿por qué estoy pensando esto? ¿Y será que esto va a realmente ocurrir? Entonces eso le genera mucho malestar. Y cuando el pensamiento empieza a ser recurrente, ese tipo de pensamientos, claro, la persona vive una tortura, no sabe qué hacer con ellos, se asusta, dice, me estoy volviendo loca, ¿será que me estoy volviendo loca? ¿Por qué estoy pensando estas cosas? Pero no necesariamente se van a realizar, no se van a llevar a cabo. No, para nada. Esa es una parte importante que hay que enseñarle a la persona. Esto no tiene por qué ocurrir, solamente es algo que estás pensando, que está pasando por tu mente, pero no quiere decir que es una realidad. ¿Hay algo que esté ligado a que la persona tenga estos pensamientos intrusivos? ¿Debe tener tal vez alguna cualidad o característica la persona para que ocurra esto o no? No en particular, pero podemos decir que tiene que ver con un pensamiento de tipo ansioso, que seguramente está bastante recurrente también en la persona, ¿ya? O sea, tiene este tipo de pensamientos usualmente, es una persona un poquito ansiosa, pero estos pensamientos van mucho más allá, ¿no? Porque son, como te digo, de hacer daño a alguien, ven el cuchillo ahí, se imaginan y se coge el cuchillo y se lo clava a la persona que está más allá, entonces se asusta, dice, ¿por qué estoy pensando esto? ¿Qué está pasándome? ¿Qué está ocurriendo conmigo? Le hace cuestionarse, le da miedo de sí mismo. Pero es raro, ¿no? Porque puede darse incluso con personas cercanas, ¿verdad? Claro, eso es lo que más miedo les da, hacerle daño a alguien que aman, a alguien cercano. Porque yo te contaba de una película que en alguna ocasión vi, que ella tenía estos pensamientos intrusivos y termina clavándole una navaja a una persona que estaba en la playa con ella porque ella estaba pelando una pera, una manzana, y empezó a imaginarse sangre en arena. Y lo hace. La detienen y ella decía, ¿qué hice? Es como que se hubiera desconectado su raciocinio en ese momento, actuó, luego se volvió a conectar y no sabía por qué la detenía. No sabía por qué ella estaba manchada de sangre. ¿Puede ser eso también? Bueno, es una película, es difícil poder determinar en la vida real algo así, ¿no? ¿Cómo sería? Pero en verdad la mayoría de estos pensamientos no se van a cumplir. Lo que le tortura a la persona es tenerlos.
le tortura tener este tipo de pensamientos y se asusta de esto que está pensando. Eso es lo que la persona tiene que comprender, que son solo pensamientos. Eso es lo que hay que trabajar mucho con ellos. Porque, ¿qué es lo que ocurre? Llega el pensamiento intrusivo y se lo creen un poquito. Es como que, uy, no, Dios mío, ¿será que esto voy a hacerlo? ¿Por qué estoy pensándolo? ¿Será que realmente tengo este deseo? ¿Será que tengo algún problema con mi bebé, por ejemplo? Se empiezan a cuestionar muchísimo y eso es lo que trae el sufrimiento. Y es importante darse cuenta de que no va más allá de ser un pensamiento y que hay que lograr darse cuenta que estoy pensando eso, pero no quiere decir nada. Ese es el manejo. ¿Qué es lo que ocurre? Que las personas luchan contra estos pensamientos. No les gusta. No quiero pensar en eso. No quiero pensar que voy a hacerle daño a mi bebé. Pero paradójicamente, mientras no quiero pensar en algo, más lo voy a pensar. Entonces, no va por allí. Pero Andrea, ¿de qué forma caigo en cuenta de que son pensamientos que están en mi cabeza, que no se van a hacer realidad o definitivamente necesito ayuda psicológica? Porque a veces es muy difícil aceptar que estamos mal. Es que cuando son estos pensamientos que molestan hartísimo, lo mejor sí es ir a ayuda psicológica, porque es muy difícil hacerlo solo. Sí se necesita un poco de guía y de aprender, de psicoeducación, también de ejercitarse, de tener las herramientas necesarias para poder lograr esta defusión cognitiva, es decir, separarme del pensamiento, que no somos una sola cosa, sino que somos dos cosas. Una cosa es el pensamiento, lo que pienso, y otra cosa es lo que soy. Ya, perfecto. Ahora, el trabajo psicológico, obviamente no vamos a describir la terapia porque cada persona es un mundo, pero ¿qué es lo principal que se le debe dar como herramienta a esa persona? Bien, algo importante es aprender a observar los pensamientos, darse cuenta. Parece sencillo, pero no lo es. A las personas les cuesta un tiempo hasta realmente decir, me doy cuenta de lo que estoy pensando. Como te digo, uno dice, ¿pero cómo? Pues claro que tú sabes lo que estás pensando, pero realmente no es así, porque son tantos pensamientos que tenemos en el día que no nos damos cuenta cuando nos hemos enganchado, nos hemos quedado atrapados en uno. Entonces hay que partir de eso, de ejercitarse en autoanalizarse, autoobservarse y darse cuenta de cuáles son, para luego ir creando distancia del pensamiento. Es decir, me dejo de funcionar con el pensamiento y ya lo puedo observar como estoy observando este cuaderno, por ejemplo, que tienes aquí sobre el escritorio. Lo puedo observar y es un cuaderno. Lo mismo ocurre con el pensamiento. Lo puedo observar, es un pensamiento y no es más que eso. O sea, debemos aprender a estar conscientes de que es un pensamiento, más no que se va a convertir en realidad. Correcto. Y no luchar contra ellos, como lo mencioné. Si yo quiero huir del pensamiento, distraerme del pensamiento, evitarlo, pensar en otra cosa, no me va a funcionar a largo plazo. Andrea, ¿a partir de qué edad a la final empiezan estos, o es a cualquier edad que estos pensamientos intrusivos empiezan a estar dándonos vueltas en la cabeza? Generalmente alrededor de la adolescencia, ¿ya? O en la adultez temprana. En niños no es muy frecuente, no es muy común, pero ya lo vemos a los 16 años, 18 años, 20 años, 25 años. Ahí son estos inicios. Tal vez en la etapa de adolescentes se empiezan a presentar porque todavía no sabes discernir bien una cosa y otra cosa, más que todas las decisiones que ya les toca tomar y que no quieren a la final equivocarse. Es correcto, porque el tema es que estos pensamientos tienen que ver también con el estrés. ¿Ya? Con el estrés, como mencioné, también con la ansiedad de la persona. Y esto ocurre generalmente en la adolescencia, cuando ya se ven, tienen muchas más presiones alrededor de ellos, ¿verdad? Entonces, todas estas condiciones que pueden ocurrir son los que hacen que se generen también estos pensamientos. Perfecto, Andrea. ¿Alguna recomendación ya para terminar? Bueno, sí, saber que es superable, ¿no? Que se puede superar, que hay formas que no hay que tenerles miedo a los pensamientos, que no quiere decir que porque los tengan eso va a ocurrir o algo malo vas a hacer, y saber que con el adecuado manejo va a pasar. O sea, probablemente, lo más probable es que se va a superar y va a pasar.
Perfecto, muchísimas gracias Andrea por habernos acompañado el día de hoy. Encantada siempre. Siempre aquí preocupados por la salud mental. Sabes que yo creo que ya poco a poco se va cambiando el chip aquí en nuestro país de que el psicólogo de cabecera es así como el médico general, el médico, para nosotros las mujeres el ginecólogo. O sea, ya empezamos a crear conciencia de que necesitamos tener paz mental. Totalmente, y mucho también tiene que ver con la prevención. O sea, hoy en día yo ya veo la gente que llega, quieren prevenir, o sea, quieren estar tranquilos. No es necesario siempre estar en un tratamiento psicoterapéutico, que es cuando, ok, tengo un problema, ¿no? Como el pensamiento intrusivo, pero incluso como para estar como que sanos, prevención y gestión emocional. Perfecto, muchísimas gracias Andrea por habernos acompañado el Con día de gusto. hoy. Son las 2:07 y despedimos nuestro podcast. Aquí no hay máscara, solo la realidad. Decimos lo que importa sin tanta vanidad. Vamos directo sin perder la dirección. Te hablamos de frente, sin complicación. Sin peros ni rodeos, lo que sientes, lo que piensas. Hablamos claro, sin censura ni